Bueno, pues ahí está ese tema musical, hacía tiempo que no lo ponía y la verdad que no sé si Andrés se acuerda de él o no, no lo sé, porque claro, lógicamente uno lo mira desde el punto de vista de la producción y de los trabajos que hace dentro del propio evento radiofónico desde hace 30 años y esto se remonta a la década de los 90. Entonces, claro, no sé si Andrés se puede acordar de ello o no. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Isidro, muy buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien. La verdad que no sé recordar ahí, no sé, me parece la voz de una chica de la verdad, se llamaba Mari, pero no sé exactamente, no cojo la onda. No, es Buenavista del Norte, ya que estábamos hablando de Buenavista del Norte, curiosamente, esta es una isla de Tenderete de Tasaigo, que como sabes es un grupo de Buenavista del Norte, pero curiosamente estábamos hablando de esa caminata que habías hecho por esa zona de la isla, sobre todo la parte baja y sobre todo la zona de Teno Alto, de Maja, toda esa parte ahí, y curiosamente, pues bueno, tenía también a Tasaigo. Tasaigo, porque uno de esos temas nos habla acerca de compadre, pase usted para adentro. Y tú no te acuerdas seguramente, pero en una de las secciones que teníamos los sábados de la mañana, uno de los temas que tratábamos era temas folclore y demás. Y en algunas ocasiones, pues Andrés, a la medida de lo posible, también entraba y saludaba. Y bueno, la sintonía era esa: compadre, entre usted para adentro. Que llueve. Bueno, Andrés, bienvenido, muchas gracias, amigo, antes que nada, ¿eh? Pues nada, un placer estar aquí con todo, contigo y con todos los oyentes, evidentemente. Bueno, muchas gracias por echarle un puño a la Wi-Fi en cuanto a lo que se refiere el predicamento de nuestras señas de identidad, nuestro folclore, nuestras tradiciones. Hoy, en este caso, en Sucedió En, traéis un tema muy cercano a nosotros, muy cercano también a todo eso que estamos hablando, la defensa de nuestra idiosincrasia, ¿no? Ahora está de moda esa palabra que llamamos canariedad, ¿no? Pues ese es uno de los elementos, uno de los elementos de lo que vamos a hablar, de los que más ni distingo. Vamos a hablar ni más ni menos que de eso, algunos lo llaman barucho, otros lo llaman, yo qué sé, chiringuito, yo no sé cómo lo llaman, sí. Y nosotros lo llamamos, pues eso, los guachinches, ¿no? Los guachinches que son unos establecimientos que comenzaron pues con una idea muy clara y al cuajar bien esa idea y bueno, aquello se fue ampliando y hoy en día pues ha tenido que salir incluso el propio gobierno con un decreto y demás para regularlos de alguna manera, puesto que se estaba también, pues su nombre se estaba choteando, ¿no? Ya se estaba haciendo universal y cuando realmente la palabra nos distingue una serie de características que tienen que reunir esos establecimientos que ahora iremos desgranando. Bueno, pues en principio quizás ese sería la pieza de toque, ¿no? Lo primero que nada, especificar y hablar de especificar, bueno, sí, digamos, de forma pues específica acerca de ese concepto, porque hemos tenido el de bodegón, que es más, digamos, español. Tenemos el de venta, que también aquí la venta era el lugar donde se comía, pero también se bebía y demás, ¿no? Y después también el de guachinche. ¿Qué nos dice sobre esa etimología? ¿De dónde viene? Yo, para empezar, vamos a empezar, como tú dices, con la etimología. La palabra guachinche, que se utiliza aquí en la isla de Tenerife, en Las Palmas, tú sabes que se utiliza lo de bochinche también, es una palabra que se usa en el español de Canarias para aludir a un sitio o tienda de carácter popular donde se sirven comidas típicas y vinos del país. Según el diccionario histórico etimológico de habla canaria, de Marcial Morera, esta palabra procede del vocablo del occidente peninsular o del español americano bochinche, que es derivado de buche, que significa, el significado de buche es taberna pobre. Y luego, yo no sé si tú has oído esta teoría de la procedencia de la palabra, pero es muy curiosa. Yo la estuve mirando en algunas páginas y es muy curiosa. Hay otra teoría que indica que esta expresión puede derivarse de una expresión inglesa que decía I'm watching you, que es decir, le observo. Sí. Ya, que usaba Sí, no, que la he escuchado. Dime. Que usaba el comprador inglés para indicar que se encontraba preparado a probar los productos de la tierra y los agricultores, a los que llamaban los magos canarios, entendían, hay un guachinche, es decir, hay alguien que quiere comprar, ¿no? Sí. Y entonces se abría el tenderete, un puestito, un stand, que se montaba para realizar las pruebas y el testeo de lo que se iba o de lo que se quería comprar. La frase en cuestión es I'm watching you. Yo te estoy viendo. I'm watching you. Te estoy mirando, te estoy observando, te estoy mirando. Eso es la I'm watching you. Bueno, que es una de tantas, como dicen otros, la de Fotingo y cosas así también que hay por medio, ¿no? Hay un estudio muy bueno de una compañera mía de facultad de filología que se especializó especialmente en hispánica y en ese tipo de cuestiones, que es muy interesante después también, en lo que es en sí
hemos hablado del término, por ejemplo, la guagua, ¿no? Sí. Que tú has comentado en varias ocasiones. Está la papa, nosotros llamamos la papa chinegua o quinegua, que en definitiva es King Edward, Rey Eduardo, ¿no? Y varias palabras que han derivado, claro, nosotros escuchamos eso y al final derivando y el vocablo acaba siendo pues popular. De todas formas, Andrés, yo tengo otra posibilidad que nadie ha querido tomar como posible, así como certera, pero yo sinceramente, no se nos puede olvidar que vivimos en una isla en donde sus habitantes se llaman guanches. Guanchinet, hombre de Tenerife, ¿no? Y entonces, lo de pero es que hay otra expresión más. La primera expresión de júbilo, de alegría, se dice que del planeta Tierra, del ser humano, nació en África y fue que se utiliza en las zonas precisamente de la Victoria, la Matanza, donde están todos los guachinches, principales guachinches. Entonces, es como una expresión alegre, de alegría. Entonces, guachinche. ¿Quién sabe? Guacoño. Sí, pues ese es una expresión que fue introducida obviamente por el pueblo guanche tamasic, que es es como decir tú viva, ¿no? En cierta manera, ¿no? Sí, y por eso se utiliza ¿dónde vas tú? Pues esa expresión. Muy aparente eso, que sea una palabra de además, alegría, de euforia. Y no lo digo yo. Dar origen a esa palabra del guachinche. Y no lo digo yo, lo dice un especialista etimológico, es decir, un gran filólogo a nivel mundial, europeo, que habla acerca de cómo en esos pueblos primigenios de África precisamente se juntaban esas tres vocales UA, que es una de las primeras que el niño aprende y que obviamente son expresiones que de alegría. Esta expresión inglesa me resultó curiosa. Yo no sabía esto. La verdad que he estado averiguando estos días para averiguar datos del guachinche y apareció esta teoría que, bueno, no me parece descabellada. I'm watching you, ¿no? Sí, es como la del cambullonero, cambayón, sí, sube y compra y todo. Sí, bueno, es una posibilidad, ¿no? Pero bueno, ahí está el significado. Bueno, y definirlo, pues yo creo que todos sabemos lo que es un guachinche, pero bueno, para definirlo de alguna manera, pues una casa particular en la que se venden vinos elaborados. Hay una cosa importante y es que, y lo regula, luego hablaremos un poco de la normativa que lo regula, la que se hizo en el año 2013, pero que hay una cosa muy importante y es que siempre los vinos que se detallan, que se venden, tienen que ser elaborados y producidos por la persona que tiene el guachinche, el agricultor. Y digamos que el tema de las comidas fue secundario, porque la idea en un principio era vender el vino, pero claro, tú vas a tomarte un vaso de vino y lo primero que quieres es algo de condumio, algo que sea sólido, ¿no? En el armadero, exactamente. Y entonces, pues ahí nace, pues yo me acuerdo de visitar los primeros guachinches y ahí no habían lo que hay hoy en día en los guachinches, ¿no? Ahí habían, como siempre, era un caldero guisando de papas y después un piquito de pescado salado, una cebolla lo que hacía la mujer de la casa. Sí, y lo que hacía, Andrés, lo que hacía la mujer de la casa, muchas veces dice, trae para acá lo que pones ahí también. Un potaje, si había potaje le echaba un cucharón de gofio y venga a darle allí que te pego y a comer todo el mundo un escaldón, ¿no? Escucha, y se sirve como un plato exquisito, ¿no? Escucha esto. La fiesta, 2 cochinos de 100 y pico kilos y el lunes no había almadero por la mañana. Eso, aquí era fuerte fiesta, hoy no, porque la gente es que no tiene. Y tenía viñas también, ¿no? Y cogía unos buenos litros de vino. Y me dio por poner el vino a vender. No estaba así como estaba ahora, porque incluso aquí estaban los envases. Esto era la bodega, después lo reparé un poco. No está bien, pero bueno. A lo antiguo, a lo típico. Y puso nada más que una esquinita, nada más con un mostrador y una estantería. Y ahí era una pequeña comercio. Entonces hacían bailes con un acordeón para vender el vinito y los chochos y lo que podían, lo que había en esa época. Que a mí cuando eso, aquí mujeres y todo el trabajo era cargar cisco del monte, varas, horcones, leña, de todo. Entonces una tía mía me dijo, como tenía sitio ya, dice, ¿por qué no le pones una ventita a tu mujer? Allí no la mandas y no la llevas a cargar cisco. Bueno, pues ahí comenzó todo, ¿verdad, Andrés? Es decir, el buscar también la prosperidad, ¿no? Es que era muy esclavizado en ese momento. No, y también Isidro, y yo lo digo con conocimiento de causa, porque mi padre tuvo un guachinche también, tengo que decirlo. Bien. Mi padre también producía vino y él lo llegó a vender en su casa. La idea era también, el agricultor estaba todo el año
cultivando su cosecha de vid, y resulta que al final se veía en que o ibas a manos de los especuladores, que eran los que te compraban el mosto y que te pagaban al precio que ellos querían y demás, y la otra solución era pues encerrarlo tú, transformarlo en vino y luego venderlo. Entonces la solución esta última era por lo menos más rentable para el agricultor, pero claro, se veía al agricultor con un montón de vino en su bodega y resulta que no tenía salida, porque ellos no es como hoy las cooperativas estas vinícolas que tienen su embotelladora y sacan sus botellas de vino. Eso no era así, el hombre tenía sus cascos allí, que además no hoy en día que son todos también de acero inoxidable, en aquel entonces todo era madera, todo era de castaño, de nogal, o no sé cómo los hacen, de roble, y entonces ese vino había que sacarlo de alguna manera, y claro, venderlo a la gente, a la calle, sí, podías vender un par de garrafones y demás, pero no la cantidad de vinos que tenían, algunos que tenían 2 y 3 mil litros de vino, era imposible. Y entonces la única opción era, pues eso, sacarlo allí en la casa, porque una de las cosas que distingue el guachinche, y también está regulado en la normativa esta, es de que se debe vender siempre en la casa del agricultor o en alguna propiedad que sea de la explotación agrícola. Y tiene que ser propio la mayoría de veces, ¿no? Te admiten comprar una cierta cantidad, pero... Exacto, y tú no puedes abrir un guachinche, yo qué sé, en tu casa, ahí en Los Raleos, porque tú dices, no, yo tengo la finca allá en Buenavista y voy a abrir el guachinche aquí en Los Raleos. No, lo puedes abrir allá en Buenavista, pero siempre dentro de tu casa y dentro de, o que tengas una explotación. Y siempre, evidentemente, los que hemos visitado los guachinches, sabemos que suele ser un sitio destartalado, es decir, no tiene esos grandes finuras en cuanto a, puede ser un bodegón, un restaurante que te sirven en una mesa y demás, sino el guachinche era, yo recuerdo los primeros guachinches, que la mesa era el bidón, el envase del depósito, sí, puesto la tapa hacia arriba, y allí se ponía el vino y se ponía el almadero, ¿no? Bueno, y estamos hablando de algo muy importante. Yo siempre cuando hablo de los guachinches, siempre hablo de democracia. Y hablo de libertad del pueblo. Y ustedes dicen, pero bueno, ¿a qué se refiere? Yo recuerdo cuando lo comenté una vez, alguien me dijo, Isidro, al principio no lo entendí, pero después, claro, cuando lo explicaste dije, claro, es que estamos hablando de la estratificación de los terrenos, porque pasamos de latifundios, de pertenecer a unos cuatro, y que obviamente tú eres un trabajador ahí, un jornalero explotado en muchos casos, hay que decirlo, la historia es así, a que tú también tenías después ya la posibilidad de tener tu terrenito, que era de herencia la mayoría de veces, o que cuando tenías un poquito comprabas y a eso era tuyo. Entonces estamos hablando, Andrés, de la prosperidad de un pueblo como el canario, en este caso también tinerfeño, a través también de ese terrenito que daba las papas, que daba pues la viña, que daba las cosas que tú mismo después podías gestionar, y eso es libertad también, ¿no? Yo creo, siempre digo que la importancia de que lo que genera el agricultor, su producción, ya sean papas, vid o millo, lo que sea, su producción, cuantas manos pasen para llegar al consumidor final, tiene dos grandes ventajas. La primera, el abaratamiento del producto y que le llega el dinero directamente al cosechero, y la segunda, la calidad del producto, que no está pasando, sino que llega fresco a la mano del consumidor. Mira, escucha. Y el agricultor tuvo esa posibilidad con el guachinche, respecto al vino me refiero. Bueno, hay un apartado del guachinche que me imagino tú también lo tocarás ahí, pero escucha esto, a ver. Pero claro, el reclamo del que quería vender el vino, y ponía el señor que tocaba la guitarra, el otro que tocaba el timbre y alguna otra cosa, pues lo hacía ¿para qué? Para vender el vino. Y a la vez la gente que venían a bailar, porque era una válvula de escape que tenía la gente, pues ya te digo, la gente se acostaba, salía con el sol y se acostaba con el sol. Cuando se estrenaba el vino nuevo, venía siempre un grupo grande que venían a la inauguración de la estrenada de la bodega. Venían unos con instrumentos naturales. Por cierto, Tino Aguiar, que era con el grupo Tino Aguiar y eso de la sentina. Una melódica. Una botella de esa de que venía con anís, caña. Uno, el que tenía una huerta de habichuelas, se le iban y se le quitaban las habichuelas. El que tenía una de piña, un saco, 2 de piña. El lunes todo el mundo, los de la casa, tenían las cosas de la casa cogidas, porque los de la fiesta hacían la limpieza en todo. Y todo se guisaba en ese patio. Y había gente que compraba una persona sola medio cochino para comer con todo eso.
allí se hacían los novios y las novias y las madres. Tremendo. Bueno, habla también, lógicamente, es el concepto que tenemos hoy en día de guachinche, de restauración, para que la gente lo entienda, como decía antes Andrés, varía mucho de cómo comenzó todo, ¿no? Porque lo están diciendo allí ellos, ¿no? Es decir, era una forma, déjeme entrar, donde tenían relaciones, donde lógicamente había gente que con... Bueno, pero añade la música. Lo que yo quería decirte a ti es la añadidura de la música. Un guachinche no se puede entender sin, creo yo, ¿no? Sin una parranda, sí, evidentemente. Es que hay gente y luego que dice... era otro reclamo, un reclamo más también, ¿no? No, y además que solamente lo que quería decir para que tú siguieras es el hecho de que hay algunos guachinches y algunos sitios donde lamentablemente, a mi modo de pensar, yo sé que mucha gente dirá, pues mira, pues no estoy de acuerdo contigo, Isidro, pero eso que tú vayas a un sitio y tú veas un cartel que diga se prohíbe traer instrumentos o tocar, digo, hombre, pon un ladito, ponle un sitio, ponlo tal, o limítalo a un día determinado, pero por favor no quites el folclore, no le quites. Yo siempre que veo ese cartel, lo que le digo a la persona, al propietario, le digo, mire señores, me parece bien que usted ponga su cartel, es su propiedad y usted aquí puede poner lo que usted quiera, evidentemente. Le digo, pero usted, cuando hay alguien tocando, lo que se debe hacer siempre es preguntar a los que están al lado, mire, ¿molestamos? Si molestamos nos callamos. Pero en el 99,99999 la gente dice, no hombre, sigue usted con la parranda que yo también me lo estoy pasando bien. Eso es así, esa es la realidad. No, y que muchas veces... hay alguna gente que se emborracha o lo que sea y genera algún altercado. Pero eso yo recuerdo a algunos de ellos que decían, bueno, vamos a ver, la parranda yo la quiero el viernes. Y así iban, por ejemplo, Balbino, así iba el Pinalete, así iba Don Agustín, el Canario, Rosa, Octavio, y así iban a esos sitios, sobre todo en la zona de la Cruzanta y demás, y la Perdoma, porque sabían que había unos días donde la gente iba a tocar allí. Oye, tú no querías ir a tocar, pues elige otro día de la semana para tomarte tu comidita y tu vinito y ya está, no pasa nada, ¿no? Tiene que haber para todos. El otro día me dijo un director de un grupo folclórico que no es muy grande, un grupo pequeño, dice, no, nosotros a veces algunos ensayos, ya no ahora por el tema de que nos está atormentando este tema de la pandemia del COVID, pero decía, no, yo a veces en una época, algunos de los ensayos, si son 2 en semana, a lo mejor uno lo hacemos en el guachinche. Es decir, iban, se comían y eso, y después hacían una parranda que era el ensayo del grupo. Y dice, mira, nos lo pasamos del 10, ponemos cada uno 5 o 6 euros, compramos un par de litros de vino, algo de picoteo, y después de comer y beber a ti, ya nos ponemos y hacemos allí el ensayo del grupo. Claro. Está pasándotelo bien, está generando al pobre hombre que está vendiendo su vino, le está solucionando un poco su vida. Yo creo que todos son para bienes, yo no veo ningún problema ahí. Oye, y échale pimienta, cuidado, échale pimienta. Sí. El cuervo colorado se ha de quemar y dar guerra. Ahí está ese gran tema de tu grupo de Tigaray que, oiga, es que es cierto, es decir, oiga, si está picantito, pues toma más vino, oiga. Claro, para eso hay que echarle su toquito, mucho no, porque la picante mucho tampoco es buena. Pero ese toquito que te llegue bien cuando te bebas el vaso de vino, además hay que hacerlo un poquito picante para que consuma más vino. Y que la gente no sabe que precisamente hay una cosa que es curiosa y también lo regula la propia normativa, ¿no? Y es que el guachinche se acaba cuando se acaba el vino. Sí. Evidentemente, uno de los requisitos que la normativa ahora está en 3 meses y creo que te permiten un mes más si no lo has vendido todo, pero creo que solamente te permiten un tiempo determinado para que tú puedas vender una vez que se vende el vino. Y unos platos determinados, ¿verdad? No se puede echar uno fuera, ¿no? Tienen derecho solamente a 3 platos. Pero bueno, vamos a decir que también que no existía en un principio, porque esto fue derivando, evidentemente, los agricultores cada uno a su manera. Yo me acuerdo, la zona que yo más conozco, evidentemente, es donde vivía, que es la zona de la Perdoma, que los propios cosecheros, entre ellos, se ponían de acuerdo para no pisarse unos a otros. Decían, mira, yo abro de tal fecha a tal fecha, termino y sigues tú, termino yo, sales tú. Sí. Y ellos tenían un orden y tú sabías perfectamente que ellos tenían, algunos no, algunos lo abrían por su cuenta y tal, pero la mayoría entre ellos se ponían de acuerdo porque los vinos a lo mejor en la cuesta de la Perdoma, que era una zona de guachinche, los vinos duraban 1 mes y medio, como mucho. Aquello era tremendo todos los días, los tenderetes de coche y de gente comiendo y bebiendo allí, ¿no? Sí. Pero una de las cosas importantes es que se acababa el vino y se cerraba el guachinche, ¿no? Sí. Y el problema de todo esto es que derivó, es decir, la idea fue tan buena y de tanta aceptación popular que al final, pues ya, por un lado, estaban los señores que tenían restaurantes y lo tenían los bodegones, con toda razón, creo que también, evidentemente,
se quejaban de que esos bares no tenían una regulación, eran de alguna manera, y vamos a ponerlo entre comillas, ilegales. Efectivamente, no tenían nada que los regulase. ¿Y qué pasó? Pues bueno, hubo gente que aprovechando esa inercia, esa gran auge que tuvieron los guachinches, pues tenían guachinche abierto durante todo el año y no tenían el armadero, sino tenían una carta y allí tenían postres y tenían de todo, ¿no? Entonces tú dices, oiga, eso no es un guachinche, eso no tiene nada que ver con la idea original de que el señor ponía su vino a vender y cuando se le acabara el vino se acabó el guachinche, ¿no? Y eso derivó en que a partir del año, creo que fue en el año 2000, a ver que lo tengo por aquí, 2013 se publica un Real Decreto en los cuales se regula pues una normativa legal y bueno, en esa normativa voy a decir 3 o 4 cosas importantes: que el vino proceda de los viñedos pertenecientes a la persona que ejerce la actividad y que una vez que se agote se cierra el establecimiento, como dije, más o menos 3 meses y te dan incluso un mes más de posibilidad. Sí. La bebida no puedes poner ahí ni refresco ni cerveza ni nada, solamente exclusivamente vino y agua. La comida consiste en 3 platos diferentes. La fruta puedes vender, no puede tener postre ni nada de eso, pero sí puedes vender las frutas procedentes de tu propia cosecha o de incluso de la zona también. Y los locales deben formar parte de la vivienda, de la bodega o de cualquier otra construcción vinculada con las labores agrarias. Y cuando se acabe el vino, como dije, y eso es importante, se tiene que cerrar el guachinche. Esa es más o menos la regulación. Evidentemente, a esto se le ha dado 50.000 vueltas. Sí. Y todavía hoy en día se sigue debatiendo que si aquello es un guachinche. Bueno, yo he visto hoy en día la palabra derivada, ya se llaman gastroguachinches. Sí, claro, es una forma ahí, de camuflar el tema, ¿no? Y demás, exacto, ¿no? Y lo que resulta triste de todo esto es que se chotee y de alguna manera se degrade el nombre y la idea, el concepto de lo que era para lo que fueron creados en un principio, bueno, que era ni más ni menos que el pobre hombre que tenía el vino en su bodega, sí, pues de alguna manera echarlo fuera. Bueno, pero mira, hay gente seria, porque mira, el guachinche Casa Julián, que estaba en La Corujera, sabes que se pasó a La Matanza, que lo lleva ahora Julio, con Julián sigue, y por supuesto Victoria y Mónica, su hija, y todos los empleados, pero ahora, lógicamente, entendiendo de que están hablando de un local grande y tal, pues bueno, lo pasaron a Asador Victoria, y por lo tanto, y incluso ahora no tenían problemas para poner mesas por fuera, porque claro, no tenían espacio, estaba la carretera al lado, pues al final, como yo le dije a él, cierran la puerta, un problema en la puerta y sube la terraza, que la inauguran el día 23 y que desde aquí le deseamos todo el bien, y ahí iremos para ir a hacer un tenderetito y así con Pedrito, te echan unas cantigas también ahí, Andrés. Vamos a ver si esto mejora. Yo creo que sí, eso es lo que pretendemos todos. Yo creo que sí. Bueno, pero en cualquier caso... También quería comentar que una de las cosas curiosas del guachinche, yo no sé si la gente se ha dado cuenta de esta, pero casi todos los guachinches aquí en la isla de Tenerife están situados en el norte de la isla, en el sur hay muy poco, ¿no? Y están casi todos situados entre Tacoronte y el Valle, ¿no? Prácticamente en esa zona, La Matanza, Santa Úrsula, La Victoria, están prácticamente colocados aquí en la isla casi la totalidad de los guachinches, en la zona de mejor producción de vino, sobre todo vino tinto, y es curioso. Y decir también que en el año 2018, el último censo que he visto por aquí, habían registrado en esta isla que se habían declarado 157 guachinches, y 4 en Gran Canaria y 2 en la isla del Hierro. Sí, es que ya, claro... la gente, date cuenta tú que hay gente de Gran Canaria que yo conozco, Lali incluso nos dice, gente de Mogán o de otros sitios, que alquilan allá en Gran Canaria una furgoneta de 9 plazas, alquilan al chofer. El chofer, lógicamente, no bebe, viene solamente el de transporte. Y ellos vienen aquí, se quedan 2 o 3 días y van a Guachinche y tal, y después se van para allá. Oiga, yo tenía amigos en Las Palmas que me decían que hacían exactamente eso que tú estás diciendo. Venían por la mañana en el ferry, se bajaban aquí, bajaban el coche y directamente para la Perdoma a comer y a beber salían. Y luego, ¿sabes lo que traían? Era curioso, que traían calderos para llevarse los calderos de garbanza. Sí. Los encargaban por teléfono, venían para acá, se ponían como petos de vino y de garbanza y de todo lo que pillaran, y después al final del día se llevaban el caldero de garbanza de todo el coche para allá para Las Palmas. Era curioso. Bueno, pero te das cuenta, ellos que tienen también, pues por supuesto, sus valores con lo que es en sí, pues las papas,
sancochadas, como dicen, después el piscorrón y demás, ¿no? Y bueno, que vienen aquí, ¿no? Pero eso a mí me agrada, igual que uno quiera ir a Gran Canaria a disfrutar de ese piscorrón y de ese ambiente diferente, ¿no? Qué bueno, ¿verdad? Claro. Estamos separados por el océano, pero ahí están las tecnologías y está también los medios que ahora se han abaratado mucho, menos mal. Y esos mojos también, Las Palmas tienen, yo he probado mojos en Gran Canaria. Los quesos, bueno. Y los quesos, y luego te ponen, ellos tienen un plato que lo utilizan mucho, que son esas papitas bien guisadas, y luego le echan el chorrito mojo por arriba y te la sirven aquí, ¿no? Una auténtica gustada comerte eso. Y luego también hay que decir otra cosa, que yo creo que redunda más en la idea de que tenemos que proteger esa palabra y sobre todo el concepto de guachinche, es el hecho de que y conozco bastante gente en la península y que cuando hablas con ellos allí, te mencionan la palabra es conocida. La palabra es conocida ya, y no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Ya hay mucho turismo Alemania, que viene, yo te lo digo, mi familia, y siempre dice, tío, buscamos un guachinche. Y ya ellos saben el concepto de comida muy sana, comida casera, comida hecha con los ingredientes, en la mayoría de los casos, cultivados por el propio agricultor. Pero, Andrés, lo que tienen en los hoteles son el buffet ese, claro, y las pizzas y no sé qué. Y yo conozco gente dueños de guachinche que me han dicho, mira, nosotros, por ejemplo, yo sé de extranjeros que han venido 15 días y los 15 días los he tenido comiendo en el guachinche. Que se lo digan a Merkel, que se lo digan a Merkel con el potaje que le hace la señora en La Gomera, ¿no? Sí, decía, todos los días vienen estos señores aquí, un día que si quieren el pollo en salmorejo, otro día que si quieren conejo frito, otro día que si quieren una garbancita, otro día una fabada, otro día no sé qué. Dice, todos los días los tengo aquí en el guachinche, se cogen la guagua del puerto, la guagua está circular, se me paran aquí en la Perdoma, se echan su huerta vino cada uno, se dan, y lo que te dicen, y al final encima te dan una propina generosa, dice, porque claro, tú vas a un guachinche hoy en día y comer bien, te estoy hablando de comer bien, a lo mejor lo haces con 10 euros. Comida de una excelente calidad, y luego, por supuesto, un vino del propio cosechero. En fin, ¿qué más quieres por 10 euros cuando eso te vale hoy cualquier tontería por ahí te comes media pizza, un refresco, lo que sea, y te vale más que eso, ¿no? Bueno, muy bien, pues estamos ya llegando a los 30 minutos de apartado. La verdad que es muy interesante todo lo que dice Andrés, y como siempre, Andrés, lo que siempre decimos, da para mucho, no para uno, para varios, ¿no? Muchísimo. Escucha, además, yo soy un firme defensor de los guachinches. Bueno. Bacalao. Yo tengo cocina ahí. Aquí venían los mismos que venían. A cocinar un caldero papa. Los mismos que venían lo hacían. Prendíamos ahí con leña y ellos lo hacían. Garbanza, batatas y papas arrugadas, gofio al zurrón y vino en el garrafón. Bueno, ¿te diste cuenta de lo que acaba de decir? Algo muy importante, que habían guachinches en donde dicen, no, usted mismo. Y ellos traían las papas, lo guisaban. Es decir, estamos hablando de otro concepto que mucha gente no recuerda, pero que existía. Yo recuerdo de eso, de ir con mi padre a una de esas ventas que en ese momento no se llamaba guachinche, pero que te permitía en la parte trasera el que tú pusieras las papas, que después venía la gente de coger las papas y demás y tal, y las traía. Bueno, tremendo, ¿no? O, por ejemplo, yo he estado en guachinche, y eso te lo digo por experiencia propia, es decir, la señora, pues mire, ya no tenemos nada de cocina, pues ya se nos acabó todo. Y señora, ¿usted no hizo potaje hoy? Pues sí, yo tengo el potajito ahí en la cocina. ¿Sabes que lo pagamos? Caliente un fisco ahí, yo un fisco de y de eso mismo comemos. Y sacarte su comida de su cocina y ponértela en la mesa para que la coman. Bueno, muy bien. Yo creo que ha quedado bastante bien claro ese concepto de guachinche. Lo mejor es que la gente pues participe de ello con tranquilidad, porque estamos con el tema de la pandemia todavía, no se nos puede olvidar. Pero obviamente que ahí está, y ojalá que de cara al futuro sea uno de los... Y tengo una anécdota, un dato real, que me acuerdo una vez hablando con un señor de estos que tenía un guachinche, que aquello era, pero bueno, un tenderete de gente todos los días, y un día le pregunto, maestro, ¿y cómo hace usted para guisar tantas papas? Le digo, porque aquí todo el mundo ve comiendo papas. Dice, mire, yo tengo 2 calderos. Vale. 2 calderos. Dice, cojo, un caldero siempre lo tengo, las papas ya limpias, las papas lavadas y tal, las tengo en un caldero, y el otro lo tengo al fuego. Cuando ya las papas aquellas están guisadas, cojo el agua de aquel caldero y se la paso a este caldero.
y a otra vez el caldero al fuego. Muy bien, bueno. Y me dio, dice, he guisado en un día hasta 6 sacos de pasta. Ay, mi madre. Andrés, seguiremos hablando de todo ello, amigo. Qué bueno que es hablar de nuestras cosas, no hay duda. Y sobre Por todo supuesto. tener la compañía de Andrés Díaz Sosa y que sigue también recorriendo esa tierra, que ya nos dirá como todo eso le irá en el mes de agosto. Un abrazo, amigo, muchas gracias. Igualmente para todos, un abrazo. Bien, saludos. Hasta luego. Bueno. Un nacido en el